No, así no. Es un placer para mí presentar a continuación una breve semblanza de el doctor Javier Lezama, profesor de matemáticas desde 1979, doctor en matemática educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTA, del Instituto Politécnico Nacional de México. Miembro desde el 2011 del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde 2017, miembro regular de la Academia de Investigación Científica de México. Participó en el diseño del programa de Matemática Educativa PROME, primer posgrado en Matemática Educativa en México y en América Latina en la modalidad a distancia en línea, en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, del Instituto Politécnico Nacional. También fundador de la red social DESENMAT, Docencia en Matemáticas, una red social para profesores de matemáticas. Laboró por 21 años como profesor investigador del programa de Matemática Educativa en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, en la Unidad Legaria CICATA, del Instituto Politécnico Nacional. Ha graduado estudiantes de maestría y doctorado, que son casi 50, perdón, y ha realizado poco más de 75 publicaciones entre artículos y capítulos de libro. Actualmente es profesor invitado del programa de docencia de las matemáticas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero en México. La línea de trabajo en la que se ha desempeñado es estudios sobre el profesor de matemáticas, reproducibilidad de situaciones didácticas, identidad del profesor, conocimientos del profesor y su desarrollo profesional docente. Recientemente ha publicado un libro, en abril pasado, Investigar en Matemática Educativa, Memoria de una experiencia latinoamericana, que se inició en el 2020 como un trabajo de colaboración del colectivo Docencia e Investigación en Matemática Educativa, CODIME. A continuación, escucharemos la conferencia titulada Un modelo de docencia en matemáticas basado en prácticas y fundamentado en la perspectiva socioepistemológica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Te lo agradezco. Me parece que no sé si se va a... Bueno, alguna señal de esta nación. Tomemos asiento, por favor. Bien, bien. Bueno, empezaré agradeciéndoles al comité organizador, aquí mismo, y a los colegas de la universidad, a ustedes, los estudiantes, los invitados de este congreso. No se oye. Pues esperen. Ahí ya se oye. Ahí sí, excelente. Perdón. Bueno, todo lo que dije hace rato era que había agradecido al compañero y a la universidad y a ustedes por su paciencia en escuchar. Nada de lo que yo diga, no me hagan caso, ni me lo crean. O hagan lo que quieran. Entonces, empezaré haciendo una crítica al título de la charla, porque cuando me la pidió el doctor Fallas, entonces dije, tengo que responderle porque está organizando y todos contestamos, sí, luego te la mando. Y él tiene urgencia ya de saber de qué se trata. Entonces la dije, pero bueno, entonces lo que hice, pues le taché lo de modelos y dije, es una exageración que yo quiera hablar de un modelo de docencia. ¿Qué me pasa? Estoy loco. O sea, ¿de cuándo acá yo puedo estar hablando de eso? Sí. Entonces, le quitamos eso y lo dejamos ahora sí, la bonita. Docencia en matemáticas, basada en prácticas y fundamentada en la perspectiva socioepistemológica. Entonces, vean, docencia, matemáticas, prácticas y una perspectiva socioepistemológica.
eso es de lo que voy a tratar de hablar un poco. Voy a tratar de ir rápido, porque mejor platicamos. O sea, mejor me preguntan y yo me quedo callado cada vez que me preguntan, ¿sí? Bueno, entonces, esto que estoy presentando aquí, no lo inventé yo. Casi cada vez que yo abro la boca o que digo algo, estoy en lo que se llama, en términos de Bakhtin, estoy en un momento dialógico. Es decir, mi voz es la voz de mi vida, de todo lo que he visto, de todo lo que he escuchado. Son las voces de mis maestros, las voces de mis alumnos, de mis colegas, de todo lo que he podido ver en la vida, de mis seres queridos, cercanos. Es decir, soy el resultado de múltiples voces que resuenan en mi cabeza y es lo que quiero venir a compartirles el día de hoy. Esto que escribí aquí no lo inventé yo, es de un libro que se llama El elogio del profesor. ¿Por qué elegí abrir con un título tan singular, con el elogio del profesor? Es un libro que está escrito por, bueno, está motivado, es un colectivo el que escribe, pero realmente el autor es un educador español, La Rosa, y seguramente varios de ustedes conocen, y ellos en una reunión que tuvieron en Brasil, a partir de un panfleto, porque realmente es un panfleto, no se lo voy a leer, que no vengo a insurreccionar a las masas, hacen una crítica de muchas posiciones, y ellos sí lo dicen explícitamente desde una perspectiva neoliberal, de lo que han querido convertir al profesor. Es decir, coaches, animadores de aula, gestores de emociones, facilitadores del aprendizaje, entrenadores en competencias, mediadores. Y orillando al profesor con estas prácticas y haciendo que pierda su autoridad. ¿Y qué quiere decir? ¿Estoy hablando de un profesor autoritario que gobierna, que maneja? No. Con la autoridad que le da el conocimiento. Es decir, que es capaz de poder inducir en aquellos que le han encomendado la vida por la institución, y las instituciones también están en crisis, porque tal pareciera que las instituciones están al servicio de un proyecto con mucho discurso de progreso, de estar a la puesta al día o el ayornamiento, como ustedes quieran llamar. Entonces, el profesor como que empieza a sentir que su función ya no es autónoma, independiente de lo que él entiende, o no puede construir una lógica de profesión, además de lo que le han enseñado. Por supuesto que me han enseñado muchas cosas, pero que el profesor no construye su profesión, su oficio, fíjense, su manera de vivir, su manera de estar en el mundo como profesional. Entonces es un profesor que puede empezar a sentir que frente a sus alumnos ya no tiene la fuerza de poder hacer o de poder llevarlos en una determinada dirección. Todo lo que estoy diciendo lo estoy pensando en términos de clases de matemáticas. Estoy pensando en términos de matemáticas. No puedo hablar más cosas porque las desconozco. Bueno, entonces aquí unas frases que colocan acá en la parte azul es el título del libro, El elogio del profesor, de La Rosa, Rocha y Jack. Ellos son los autores, los compiladores realmente. Y, por ejemplo, dice hacer la escuela. Y piénsense como profesores de matemáticas, traigan aquí enfrente de ustedes a los niños, los jóvenes o a los adultos, no sé lo que ustedes estén haciendo, y rápidamente voy a comentar varias de las cosas que ellos dicen. Organizar y dar cuerpo a un encuentro entre seres humanos, un mundo a partir de condiciones de libertad e igualdad pedagógica.
En la escuela, los mundos convertidos en materia de estudio, el mundo convertidos en materia de estudio, empiezan a hablar, a decirnos alguna cosa, a inscribirse en nosotros y por tanto en formarnos. Hay que activar otro modo de imaginar el oficio de maestro, de profesor. Y vean, imaginar, poder construir mundos posibles, hijos de la imaginación y del conocimiento. Bueno, conducir. El pedagogo acompaña al niño, lo conduce, lo pone en movimiento. Entonces, nosotros, profesores de matemáticas, acompañamos, conducimos y ponemos en movimiento. ¿Cómo podemos poner en movimiento a los jóvenes? Con seriedad, con profundidad. El hablar pedagógico expone alguna cosa, la deja aparecer, deja entender el mundo, pero como enigma, como intriga. Es decir, los profesores sacamos de la intimidad de la vida privada, y aguas con lo que sacamos de la intimidad de la vida privada, con el mundo que vive ahí el joven o el niño, y lo llevamos a un espacio que se llama escuela y ponemos sobre la mesa un cuerpo de conocimientos. Lo exponemos y no por imposición. Lo exponemos, lo presentamos con el fin de que ellos no cambien el mundo, sino lo reconstruyan en su cabeza, en sus sentimientos, en su persona. Bueno, doy un pequeño salto y vean que tenemos una pareja de profesores. Bueno, no los dibujitos que se ven en internet. Yo soy muy mal ilustrador, entonces me les jalé, pues José. Entonces, en un esquema que algunos ya me escucharon una vez o a varias veces, es un modelo de lo que se llama un campo académico. Y entiendan a la matemática educativa, aquella que nos reúne aquí, porque estamos reflexionando sobre eso, como campo científico, como campo de conocimiento, con tres polos: el de la investigación, el de la formación universitaria y el de la profesión. La mayoría de los participantes en este campo están cargados hacia donde están los profesores. Es decir, son los que viven en el mundo, viven la escuela con todas sus contradicciones, con todas sus alegrías, con todas sus tristezas, con sus tragedias. Y miren que venimos de tragedias a la vuelta de unos cuantos días, casi, en cuestiones de escuela. Entonces, sucede que al profesor lo colocamos en este campo y hacemos la declaración, y este es un posicionamiento que hemos venido trabajando en los colegas con los que yo me eduqué, es que queremos posicionar a este campo que se llama matemática educativa como el saber de referencia del profesor de matemáticas. Y ustedes me podrían preguntar, ¿y la matemática en dónde queda? No necesito posicionar la matemática dentro de ese campo. Sin la matemática ese campo no existe. Porque entonces las discusiones de dónde queda la matemática, qué lugar juega dentro del campo, lo acompaña todo, está presente en todas partes, se asoma en todos los lugares. El profesor de matemáticas, cuando piensa en cómo enseñar algo, antes de pensar en eso, está pensando en su disciplina, en lo que conoce, en lo que quiere hacer con el otro en cuestiones de aprendizaje. Bueno, pues este campo es fundamental y les invito a que en adelante vayamos pensando cómo hacerlo, cómo irlo pensando y reflexionando, etcétera, etcétera. Vean, realmente es enorme, es verdaderamente enorme la problemática que conoce el profesor, que vive el profesor, ayudando a que otros aprendan matemáticas, y entonces necesita el acompañamiento de un espacio simbólico y concreto también, que le ayude a ir trabajando todas las problemáticas que él va enfrentando. Si queremos saber problemas, escuchemos a los profesores.
Los investigadores también conocemos muchos problemas, pero los investigadores lo que aprendemos es a convertir las situaciones de la vida, de la escuela y de los procesos de construcción del conocimiento, de aprendizaje, en problemas. Esa es nuestra gran función, o la función de los investigadores. Pero ¿qué creen? Los profesores no tienen tanto tiempo para eso. Los profesores tienen que atender a un montón de información, tienen que aprender a saber todas esas fuentes, tienen que asistir a los centros de formación para completar sus procesos y para poder que ellos puedan ir enfrentando sistemáticamente las dificultades siempre. Bueno, pues este campo se nos ofrece de esa manera especial y no nos podemos hacer zafar. Insisto, me pueden preguntar, compañero, ¿y la matemática dónde la dejas? Yo les digo y repito, y a ver si puedo ser enfático. Si quito la matemática, esto no tiene sentido. Está presente, es omnipresente en todo esto. Entonces, por eso las discusiones de cuánta, mucha cosa, de qué tipo, etcétera, etcétera, de matemática, de saber, es algo que las instituciones formadoras de profesores se lo plantean, lo discuten y lo tematizan. Pero siempre se dan cuenta que siempre hay algo que falta y les voy a enseñar después con otra mica algunos elementos de eso. Entonces, les voy a enseñar 3 fotografías de profesores en acción. Esa, ya vieron que es alguien que se le ocurre que es, o que ve así de golpe. Grítenme así. Sí, pues no funcionaría en todas las estaturas. Ajá. Es una gráfica viva. Es una locura. Es decir, el profesor está enseñando un gráfico. Los puntitos son los puntos del plano, la pared es el plano cartesiano, y las ordenadas, ¿quién creen que son? Son las alturas de los chamacos. Entonces, imagínense la experiencia física de ser una ordenada en una función. Yo no puedo valorar y decir que es más, el profesor participa, porque el profesor lo conoce, es unas fotos que nos regalaron unos profesores de matemáticas. Bueno, ahora vean esta que me encanta. Aquí no está el profesor en la foto, pero sí está el profesor. Por supuesto que está el profesor. Y vean la intensidad y la belleza de esta fotografía, de esas que son 3 niños, ¿sí? Sí, porque son 6. Sí, creo que me equivocaron. Bueno, estas 6 niñas trabajando de diferente manera. Hay unas que observan, pero están trabajando. Hay otras que escriben. Realmente es un momento muy intenso y muy bello de trabajo. ¿Dónde está el profesor? Es el gran provocador de lo que está pasando en ese momento ahí. Ahora les enseño un aula. Uno podría decir, ¿qué desorden en esa clase? Pero otros podrían decir, ¿qué intensidad de trabajo? Y nuestro profesor, no sé si sé quién es la profesora de ese curso, y no está presente, pero sí está presente. Es decir, es el gran asunto del mundo de la escuela, del mundo del aula, de los usos del aula. De hecho, este es el producto de un trabajo que se llama el aula como un espacio de trabajo. Es un artículo y lo metimos ahí. ¿Por qué se los quería enseñar? Porque quería como ponerle 3 pequeños ejemplos de las cuitas del profesor. Porque el profesor es el gran animador, es el que viene, y empecé diciendo, el que pone en la mesa un conocimiento para que los estudiantes se sorprendan con él. El asunto es, ¿y cómo le vamos a hacer? Y además ustedes me podrían preguntar, ¿realmente sorprender a los niños contemporáneos o a los jóvenes contemporáneos los podemos sorprender con un cuerpo de conocimientos?
que parezcan o que resulten valiosos para su vida. Eso yo no lo puedo responder, cada uno de ustedes sabrá qué respuesta. Bueno, ahora voy a dar un pequeño giro, porque quiero platicar una teoría, porque ofrecí o propuse pensar o dar algunos indicios de cómo podemos empezar a construir desde esta teoría. Toda teoría es un constructo de categorías que casi siempre vienen del campo disciplinar, vienen de la filosofía, vienen de la sociología y se estructuran de manera coherente para poder entender realidades con todo y cuidado. Cada vez se utiliza la palabra realidad porque es bien complejo. Si no, pregunten a los neurólogos o los que se dedican a la neurociencia cómo el cerebro construye aquello que nosotros llamamos realidad y nos vamos de espaldas. Es decir, por eso la ciencia tiene que construir y ser meticulosa para poder cerciorarse de que lo que está diciendo, lo que está observando, es coherente, es comunicable, nos saca de la subjetividad para poderlo decir de alguna manera y ponerlo a los ojos de todos los demás. Esta teoría es producto de una reflexión de un colega nuestro ya desaparecido, y siempre que lo escribo me acuerdo del buen Ricardo Cantoral, que era nuestro amigo y nuestro maestro, y él nos compartió esto y aguas, de lo que voy a hablar no son verdades, son constructos, son construcciones que intentan explicar realidades a partir de lo que dice la teoría, y es lo que voy a hacer rápidamente. Entonces, bueno, sirva de homenaje al buen Ricardo, que nos sigue acompañando con su pensamiento. Primero, la socioepistemología está en el paradigma sociocultural, no es teoría cognitiva, no es sociología tampoco, no es exclusivamente construcción, o no es epistemología exclusivamente, es algo más complejo. Y entonces por eso es que lo ubicamos en el paradigma sociocultural, y voy a tratar de mostrar por qué está en el paradigma. Afirman que el conocimiento matemático no emerge por intencionalidad didáctica, es decir, la matemática que hacen los eruditos matemáticos o que ha hecho la humanidad prácticamente no era una matemática para enseñarse, era una matemática para resolver situaciones que se iban presentando desde la antigüedad. No voy a hacer historia, ustedes seguramente son más expertos que yo, pero rápidamente lo pueden ubicar. Considera que la sabiduría humana se conforma, es decir, no es nada más de los eruditos, del saber sabio, del saber técnico y del saber popular. Es decir, tenemos que alimentar la construcción de conocimiento o el conocimiento que esté en el mundo de manera democrática, o sea, para todos, no para los exclusivos, y la podemos encontrar en amplios niveles de la sociedad, de la vida del ser humano. No, la misma teoría afirma que si no se hacen estas consideraciones, sí puede afectar su enseñanza. Hay algo que decía, si nosotros pensamos a la matemática como universal y lo aceptamos, ¿qué quiere decir con universal? Que es la misma para todos. Lo que sí es un hecho, yo no puedo afirmar eso, no lo estoy afirmando yo, pero lo que sí puedo decir y lo que sabemos es que la manera como las sociedades aprenden sí es específica de los elementos socioculturales donde se está aprendiendo. No se aprende igual en todas partes, y vamos a tratar de dar elementos para este asunto. Bueno, hay un término que está presente, muy importante, que es el término saber, que no es equivalente a conocimiento, sino desde la perspectiva teórica, pensamos que el saber se alcanza cuando el conocimiento está en uso. Y además aparece un término de uso, que es un término importante,
que viene de una perspectiva materialista que dice que es uso para la vida, es uso útil. Desde la perspectiva marxista, hay dos grandes conceptos que es el valor de uso y el valor de cambio. El valor que le estamos dando al conocimiento, en este caso, es el valor de uso. El valor que le es útil a la persona y que está al alcance de sus manos y que lo pone en funcionamiento. Y después, estos elementos de saber y conocimiento y el término uso, que va a ser determinante, voy a ver si lo puedo mostrar más adelante, porque es determinante para eso, y dice, este enfoque se convierte en sistémico si cada situación, aguas, no pierdan de vista, estoy hablando de escuela, estoy hablando de sociedad, estoy hablando de construcción de conocimiento, no nada más estoy hablando de enseñanza o de comunicación, estoy hablando de comunicación, de construcción de conocimiento. ¿Cómo el ser humano construye conocimiento? Hay muchas explicaciones, hay unas muy sofisticadas, muy organizadas. Bueno, esta que yo les estamos proponiendo, que es la que vamos a dar como fundamento de unas determinadas prácticas, es que toda situación donde el ser humano o la actividad humana está en proceso de construir conocimiento, si nosotros nos acercamos, siempre podemos enfocarla desde estas 4 dimensiones: la sociocultural, la epistemológica, la cognitiva y la didáctica también, que responden a cuestiones distintas que no voy a profundizar en este momento, o las voy a decir. Lo social y cultural, fíjense, lo social y lo cultural, por eso yo decía que no era sociología, ni es historia de la cultura, pero sí hay un elemento fundamental que es al aspecto del valor de uso, es decir, no es de intercambio, sino es de uso útil para poder estar en el mundo y construir cosas en él. Epistemología en la forma en que conocemos. Y viene la pregunta si todos los seres humanos conocemos de la misma manera. Bueno, y esto voy a tratar de matizarlo más adelante. La didáctica, que tiene que ver cómo las comunidades, decía, construyen sus propias maneras de adueñarse del conocimiento y construyen una tradición que la transmiten con el tiempo. Y la cognitiva se refiere a las funciones, y eso ya es más con un enfoque piano de adaptación del ser humano a las nuevas situaciones y cómo nos vamos enfrentando. Fíjense, estos 4 elementos son fundamentales para poder empezar a construir cosas a partir de este enfoque teórico, ¿sí? Aquí habla de una racionalidad, la manera como entendemos, la manera como organizamos, la manera como explicamos desde el enfoque, con 4 elementos fundamentales. Una es el principio de la racionalidad contextualizada. Es decir, estas ideas de racionalidad contextualizada están íntimamente ligadas a que los contextos nos permiten construir significados específicos. Sin contexto, se vuelve bien complicado construir significados, o los significados quedan volando, ¿sí? El otro principio es el del relativismo epistemológico, es decir, el conocimiento se construye de múltiples maneras. No hay un solo camino de construcción de conocimiento. Y eso lo podemos ver sistemáticamente nosotros en la escuela. El principio de la resignificación progresiva. Es decir, no se aprende o se significa de un solo golpe, sino que hay todo un proceso. Y conforme van cambiando los contextos, nosotros vamos fortaleciendo o vamos clarificando o vamos dando nuevos significados a aquello que significó en una determinada época o en un contexto específico, como lo llevamos a otros elementos. Y el principio que es fundamental, que es lo que llama el principio normativo de la práctica social. Y este principio, este
principio normativo es el más complicadito de todos, pero es el fundamental en la teoría porque dice que las prácticas sociales, esto, que de nuevo no es socioepistemología, no es acción e interacción entre seres humanos, sino es el elemento más material de lo que puede haber. ¿Qué hace la naturaleza? ¿Qué hace la sociedad que orilla al ser humano a construir conocimiento? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que nos obligan a construir conocimiento? Pues a esos mecanismos, ya sea de la naturaleza, ya sea de la sociedad o personales, en los procesos de cognición, a esos mecanismos son los que nosotros identificamos como prácticas sociales. Entonces, la búsqueda de esta teoría es el encuentro, la identificación, la caracterización de aquello que se le llama prácticas sociales. Entonces, hay bueno, ni siquiera voy a hablar de esto. Hay este esquema que construyeron, pues, este profesor y con otras personas, de un esquema que se le llama anidación de prácticas. Es decir, cuando una persona está construyendo conocimiento, empieza por acciones. De las acciones es lo práctico, lo inmediato, la situación que está enfrentando, pasa a actividades y después viene una sucesión de prácticas socialmente compartidas, que voy a tratar de decirlas específicamente, pero ya en el contexto del proceso de estar construyendo actividades. Y después prácticas de referencia, que no necesariamente son las prácticas. Las prácticas de referencia ya son más específicas, finalmente para llegar a la práctica social. Este esquema siempre lo había visto yo volteado de abajo hacia arriba, pero ahora a propósito lo puse de lado porque lo quiero como simple ejemplificar de aquello que jala todo este mundo de actividad en el ser humano. Bueno, entonces paso. Hay otro concepto fundamental que es muy polémico, no tiene por qué compartirlo con nosotros, es el discurso matemático escolar. La socioepistemología lo dice, yo estoy tomando las palabras de nuestra compañera Soto, una estudiante de doctorado, y dice es lo más cercano a todos nosotros, porque estamos dentro de la escuela, estamos viendo o estamos viviendo el currículum y dice lo siguiente, es un sistema de razón que norma lo que es correcto y lo que no en la enseñanza y aprendizaje de la matemática, fundamentando así lo que es esperado en la organización de la matemática escolar. Destacando su hegemonía, impone significados, argumentaciones que gracias a la legitimidad social, o sea, porque es reconocida por todo el mundo, que posee, son interiorizadas y reconocidos por los actores del sistema didáctico sin ofrecer mayor resistencia, además de que promueve concepciones formalistas del saber matemático. Aguas, y con eso no estoy diciendo que la matemática esté equivocada. El currículum, la escuela, son construcciones humanas. Y las construcciones humanas podemos hacerlas tan rígidas que se conviertan en determinadas formas de pensar, de hacer, que tal pareciera que no hubiera alternativas para hacer. Bueno, pues la matemática, el enfoque socioepistemológico empieza siempre con una crítica o un tratar aguas. Cuando digo crítica, estoy diciendo en el sentido de la crítica es esclarecimiento y entendimiento. No puedo criticar aquello que no estoy entendiendo, entonces tengo que entender cómo se ha construido el discurso escolar para aprender matemáticas. Y hace rato en una mesa, cuando estábamos en pandemia, hace rato en el diálogo, piensa que es muy simpático como cuando a los profesores se les pidió reducciones, porque no alcanzaba el tiempo, cuando habían cambiado de lo presencial, habían dado el salto a lo digital, a la distancia, bueno, en realidad, como lo quieran llamar, le tuvieron que hacer reducciones y fueron reducciones pragmáticas.
Es decir, corto aquí porque no me alcanza el tiempo. La lógica fue el tiempo. Pero no hubo o no alcanzó el tiempo o no estaba capacitado el profesor en ese momento para decir que era lo importante. Y el experimento no piensen que es muchas veces en algunas reuniones con profesores digo, a ver, del curso de álgebra dime los 10 elementos fundamentales de un curso de álgebra. Que si eso lo logra hacer el estudiante, ¿qué cree? Siempre los profesores lo van a tratar en términos de temas. Ah, pues se queda tal tema, tal tema, tal tema, tal tema, y ya ven los 10. Les digo, bueno, bajemos de a 5, estás loco. Con 5 no se aprende álgebra. Pero se sigue la discusión de los temas. Bueno, estar pensando siempre en temas es parte del discurso matemático sobre que ha normado nuestro pensamiento temático. Y entonces dice, lo que tú me estás pidiendo es que desarrolle pensamiento algebraico. Y el pensamiento algebraico tiene estos 5 elementos fundamentales. Si de los 5 yo quito a lo mejor puedo dejar, es decir, es estar como pensando de otra manera. Bueno, finalmente, rápidamente digo, aquí hay una comparación, un trabajo, gracias, de un trabajo de Cantoral, Montiel y Reyes, que ha sido muy útil para todos nosotros, que hace una discusión entre el discurso matemático escolar actual y la propuesta de rediseño del discurso matemático escolar. Es pretenciosa la teoría, ¿sí? Es decir, hay que rehacerlo, dice, porque si no, estamos repitiendo lo mismo. Y hay un ejemplo muy bello, y no lo digo críticamente porque los maestros son mis aliados, es decir, cada vez que ponemos a profesores a que repiensen un curso, es nada más reorganizar los temas. No, como si no hubiera otra manera, y no hay otra manera de ver. ¿Dónde vamos a encontrar las otras maneras de ver? No queda otra más que la investigación, es decir, al campo académico. Es por eso que es fundamental que el profesor adopte. Hoy te les voy a poner un pequeño ejemplo de acción del campo académico. Bueno, entonces el primero es la normativa de la práctica social, es decir, ¿qué es eso que obliga al ser humano a construir? Eso es a lo que nosotros estamos llamando la práctica, la normativa de la práctica social. Es decir, es aquello que casi le hace manita de cuerpo al ser humano para que haga, no le queda una alternativa, le está gritando las características de la naturaleza, de esos elementos. Ejemplo de ello, y Ricardo lo trabajó ampliamente, fue la predicción. El ser humano necesita predecir sistemáticamente. Pues vean todo lo que ha construido el ser humano para predecir lo que va a pasar después, para poder tener un poquito de control de lo que va a suceder. Entonces empieza a construir herramental teórico, matemático, para poder consolidar la predicción. Bueno, este es un ejemplo. Piensen que el discurso matemático escolar tiene un carácter utilitario. Tienes que saber esto. Vean cómo decimos a veces. Es que si tú no sabes esto, no vas a poder entender lo que dentro de 12 meses se te va a enseñar en cada asunto. Es decir, está respondiendo para el interior de la escuela, no para la vida, ¿sí? Entonces, hemos organizado también las cosas que dicen, esta ordenación es para satisfacer de las necesidades de la propia escuela. A diferencia de un carácter funcional, es decir, cómo puede ser útil para enfrentar situaciones en las que me enfrenta la vida. Racionalidad contextualizada. Los conceptos en la escuela son atomizados. Es decir, casi, bueno, un ejemplo muy bonito, y podemos recitar entre todos nosotros ahorita un temario de un curso de cálculo. El primer curso de cálculo, el cálculo 1. Si nos lo proponemos, pues no lo vamos a hacer.
casi no vamos a discutir cuál es el primer tema, cuál es el que sigue. Esto dice, realmente esa es la estructuración del cálculo. ¿Es eso el camino, la entrada? Bueno, entonces, este asunto de la atomización y racionalidades conceptuales diversas, es decir, racionalidades conceptuales diversas, y empezar a pensar las cosas de diferentes maneras y que se vuelvan en términos de diálogo, de comprensión, en interacción dialéctica. Y además tiene un elemento, la relación con el saber es una función contextual, es decir, partido del contexto, y a ver si logro poner un ejemplo ahorita que hice aquí. El relativismo epistemológico es de lo más discutido, que siempre nos cuestionan, pero nosotros nos referimos con a que no hay no hay un solo camino para la adquisición del conocimiento o la construcción del conocimiento. Los caminos son múltiples, y son múltiples porque las situaciones desde donde está pensando el ser humano son múltiples también. Entonces no podemos homogeneizar esos procesos. Aguas, cuando estoy hablando de matemática educativa o del campo académico de la matemática educativa, es un campo académico que no es un campo de construcción de verdades. Y esa es la naturaleza de los enfoques socioculturales. No dicen verdades. Otra cosa es la matemática, porque la matemática sí tiene un paradigma de verdad, sí tiene maneras de verificación de verdad, con criterios rigurosos, que están asociados a una lógica y a la lógica de la demostración, pero aún hasta la lógica de la demostración se ha visto muy confrontada por diferentes maneras de proceder en la racionalización de los asuntos matemáticos. Bueno, pero eso no es el tema de hoy. Y luego la resignificación progresiva, es decir, la vida de las personas en los procesos de construcción de conocimiento se van haciendo poco a poco. Bueno, y entonces aquí voy a tratar de dibujar, pero no lo pude hacer más bonito, o sea, no se me ocurrió de otra manera. Tenemos las situaciones de aprendizaje, porque fue con lo que empecé y dije, ¿cómo podemos construir situaciones de aprendizaje desde esta perspectiva? De hecho, ya se hace. Sin embargo, ahorita estamos pensando en cómo poder ofrecer unos criterios para acompañar esos procesos de construcción. Bueno, mira, estos dos chamaquitos que quieren aprender. Y entonces, lo pongo y aguas. Aquí casi voy a hacer una semiosis del dibujito. Pinté de diferentes tamaños a los niños, es decir, hay un crecimiento, hay una ampliación de su visión. ¿Cómo le hacemos para ir alcanzando ese crecimiento? Vean que arriba estoy colocando objeto matemático. ¿Cuáles son los objetos matemáticos? Función, derivada, integral, factorización. Esos son los objetos que enseñan la escuela. Bien, y vean que abajo del objeto matemático pongo prácticas. Y acuérdense del esquema que hice, que empezaba con acciones y se iba hasta la práctica social. La práctica social es la que jala todo el proceso de pensamiento, de racionalización, etc. Bueno, vean que puse 3 franjas. Con las franjas de diferente color estoy diciendo que son contextos distintos. Es decir, los contextos en el proceso de construcción de conocimiento van evolucionando. Es decir, lo que vi, claro, en un determinado contexto, cuando paso a otro, estoy con el mismo asunto, empieza a crear y a la producción de significados distintos. Bueno, esto que estoy platicando así tan fácil, no lo han ido regalando de diversas investigaciones y la búsqueda de evidencias, aguas. Cuando hablo de evidencias, no estoy hablando de verdades. Y quede muy claro, porque nos podemos estar equivocando, porque si no, yo diría, esta es la manera como se debe hacer. No, es una manera de pensar.
es una racionalidad. Bueno, entonces fíjense que son diferentes escenarios de significación y vean que en la parte de abajo empieza y declara factual, procedimental, simbólica. Sea una función, sea el conjunto AB. Y la función es la correspondencia que se establece de un conjunto que se llama dominio, es decir, le sigo, y estoy entrando por el mundo simbólico diferente al proceso de construcción que estamos promoviendo, o del que estamos hablando. Entonces vean que estamos colocando en la parte de arriba, dice, y empieza con una etapa inicial, factual, donde están las acciones, donde están las prácticas de referencia, donde están las prácticas socialmente compartidas, etcétera, etcétera. Inicia, articula, consolida lo factual, lo procedimental, lo simbólico. Bueno, me voy a la otra. ¿Ya vieron lo que pasa? De esta... Esperen. Fíjense, pongo hasta arriba el objeto matemático porque el gran asunto de la escuela son los temas. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Ya enseñaste sistemas de ecuaciones? ¿De cuáles? ¿De lineales o cuadráticos? ¿Y qué método? Es decir, todo dividido, todo. Bueno, este asunto que cambio aquí del objeto matemático, de pronto lo que hace la epistemología, ¿qué creen? Lo bueno. Y se queda en las prácticas. Ahora, ¿por qué ese acá abajo? ¿Por qué las pongo abajo? Porque la construcción del objeto matemático hay unas prácticas que subyacen a este objeto, que antes de que existiera el objeto, determinadas prácticas humanas socialmente compartidas o prácticas de referencia o acciones específicas le dieron pie a esa construcción. Entonces, la construcción de actividades desde la perspectiva sociotecnológica, eso es lo que está pensando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer ese recorrido en los estudiantes? Y entonces decimos que entonces vamos a llevar a un mundo de prácticas a los estudiantes. Conste que no desapareció el objeto, no estoy diciendo que no sirve, pero ya ven dónde lo puse abajo. Claro que se logra el objeto, porque esa es en cierto modo la construcción del gran edificio de la matemática, pero no lo colocan en la parte de arriba para alcanzarlo de golpe, sino que es todo un proceso. Entonces, ¿cómo pensamos que estas etapas factuales, procedimentales, simbólicas se van a poder alcanzar? Entonces, si le montamos estas prácticas a este camino, y entonces dice, bueno, en la parte factual está caracterizada por las acciones sistemáticamente o por la actividad que desencadenan el determinado problema, situación, etcétera. Después, las prácticas socialmente compartidas. ¿De qué está hablando este cuate? ¿Cuáles son? Son muy sofisticadas, son muy, sumamente, hay que trabajar muchísimo para saber. Ahorita les voy a poner un ejemplo algunas. Prácticas de referencia. Es decir, qué saber hay que construir para X, Y, Z asuntos, ¿sí? Aquí lo que nos dice que el proceso de aprendizaje, porque es una especie como de teoría del aprendizaje, de la sociedad, pero me estoy yendo demasiado lejos, sí, resignificación progresiva, cuando están haciendo cosas, racionalidad contextualizada, relativismo epistemológico, funcionalidad del conocimiento, uso del conocimiento, que va provocando la construcción de los objetos. Bueno, pues entonces aquí sí ya les platico, ¿sí? Hay un ejemplo, y les podemos dejar el librito, uno que construyeron
mis compañeros investigadores, participó Rodolfo, la doctora Flores, yo algunas cosas hice, y las discutimos muchísimo, y salieron cosas muy interesantes, pero vean, las prácticas socialmente compartidas, vean que no están tan comparación, aproximación, medición, conteo en la resignificación del perímetro del área. Voy a poner el ejemplo y por qué se trata así. Es decir, nos hemos perdido de alguna manera de estas prácticas y vayan ustedes a cualquier teorema matemático. A lo mejor estoy exagerando, pero ahí se los dejo a ustedes de tarea. Vayan a un teorema matemático y digan, ¿realmente qué está haciendo esta afirmación? ¿Está estableciendo una comparación? ¿O este teorema lo que me está haciendo es una estimación? El análisis es la gran herramienta de la estimación, en cierto modo, porque vean que utiliza el límite y qué es el límite. Entonces, vean cómo nosotros podemos ir descubriendo a la matemática dura, importante y todo eso, le podemos dar con elementos fundamentales de decir, mira, lo que estás haciendo, razón de dos números. Caray, si es una comparación, de alguna manera. Bueno, aquí, esto, por ejemplo, en el caso, este ejemplo, magnitudes y sus medidas, perímetro y áreas de figuras planas. ¿Cómo llevar? Y ustedes me pueden decir, porque seguramente muchos de ustedes han enseñado área y perímetro, y saben las dificultades que tienen los niños, es más, los jóvenes, y yo tengo estudiantes de posgrado que les pregunto, ¿qué es el área? ¿Qué creen que me dicen qué es el área? ¿No se le imagina? ¿Qué figura es? Entonces, si es de los dos, si es decir, ¿Pero qué crees? Pocos me dicen que es una medida. Y no me dicen que es una medida, y si no me dicen que es una medida, ya se perdieron de que para poder medir, tengo que comparar. Y para poder comparar, tengo que construir una unidad de medida. Y si necesito una unidad de medida, ¿y qué es aquello que se puede medir? Aquello que son magnitudes, que es factible de establecer. Es decir, ven cómo a veces nos hemos perdido. Piensen esto en términos o en contraste. Esta es la gran crítica de la socioepistemología al discurso matemático escolar. Temas, y elementos constitutivos que subyacen a la matemática las dejamos de lado, y entonces las significaciones tienen que ser de entes terriblemente abstractos. Fíjense, un día, el primer curso de mi curso de análisis, cuando estaba estudiando matemáticas, empezamos con sucesiones, y el maestro, con un desliz del profesor terrible, pero me dijo, ahora voy a dar la definición de un límite que va a ser la causa de que muchos de ustedes no aprueben el curso. Nos alertó a todos, ¿no? Y entonces construyó su sucesión y empezó a hablarnos en un lenguaje para toda ella. Vean el lenguaje, para toda ella. Existe por ahí una N0 tal que todos los elementos que están y empezó a meter distancias. Y yo, ¿para qué les platico el tiempo que me llevó a entender? Afortunadamente se lleva, pero la sufrí. No entendía, pero no me pudo decir a qué prácticas me estaba metiendo y por qué un enfoque del cálculo puede ser un enfoque a través de sucesiones y series. Y porque no me dijo que no me estaba enseñando cálculo, sino que me estaba enseñando análisis. Es decir, bueno, pero es un poco tratar de entender, y de ahí viene la crítica. Pero es una crítica en términos de tratar de entender y explicarlos para qué, para poder construir vías de acceso
a la construcción de conocimiento en los jóvenes, dentro de la escuela y fuera de la escuela, en convivencia, ¿sí? Bueno, ese es el caso de estos niños que los hacemos atravesar por todo esa ruta, guiadas por una práctica específica social. Entonces, podemos entender o podemos tratar de construir explicaciones de por qué sentido tiene la modelación en la matemática, cómo podemos ligarla esta con las otras ciencias. Y yo quedo pasmado cada vez que escucho, por ejemplo, hay un matemático mexicano, Ernesto del Perso, es muy joven todavía, bueno, ya no es un muchachillo, pero habla, y cuando me habla, y me habla de sus modelos matemáticos, de la geometría algebraica, la topología y de la quién sabe qué cuántica y todas esas cosas, que dice, ¿cómo voy a entender eso? Y él empieza diciendo, es que las ideas, es que los números naturales lo saben todo. Empieza diciendo algo así. Y entonces, ¿y por qué vean? Y entonces vean los sistemas complejos así, esos de autocontrol que se controlan. Sistema complejo que se autocontrola, la vida misma, nada más. La embriología, etcétera, etcétera. Los procesos en las neuronas y cosas así por el estilo. La verdad resulta esa, entonces la matemática adquiere todo el sentido, ¿no? Es decir, este es el modelo que gobierna esta. No la matemática gobierna esto, sino este es el modelo de esto que es fantástico. Cuando un sistema deja de funcionar o ya no puede autocontrolarse, ya está muerto ese sistema. Y eso nos pasa a los seres humanos. Bueno, entonces, actividades para la construcción de medidas, sus unidades y equivalencia, comparación, aproximación, conteo, conmesuración, medición, igualación, son cosas que sistemáticamente el profesor de matemáticas hace y no se las anuncia. Ahora vamos a aprender esto que bien es un ejercicio de puro comparar. Y después se llama así, si quieren darle estatus, es más, los franceses nos enseñaron el término, se llama difusionalización. Bueno, pues lo podemos hacer, y si no, lo dejamos sueltito, porque la historia sigue. Bueno, pero ya, si quieren conocer un ejercicio concreto, son libres estos libritos que hicieron mis compañeros sobre el medir, y es sobre la construcción del perímetro y el álgebra. Entonces, son libres, porque es más, no son nuestros, ya son de los argentinos, porque un trabajo para la escuela argentina, ¿sí? Para un programa que se llamaba Aprender Matemáticas. Entonces, se pueden bajar, los pueden conocer y los pueden deshacer y todo eso. El profesor de matemáticas no le queda otra, por eso dije, no tiene sentido que yo diga, cuando hablo del campo académico, que no coloque dentro de la matemática. Si el profesor está frente a la construcción de la matemática, desde el elemental, la avanzada, las matemáticas clásicas, las matemáticas modernas, las contemporáneas. Que mucha de la matemática contemporánea, de los métodos que están siguiendo ahorita los matemáticos, en lo que se llaman los grandes problemas contemporáneos, la verdad no los entienden, por más que les pongo mucha atención, me falta formación para hacerlo. Entonces el profesor tiene parado frente al mundo de la matemática, esta formal, esta estructurada, esta que no puede tenerla toda ni puede alinearse de estas. Tiene que tomar, no va a haber institución que nos diga, esta es la que tienes que saber, esta es la que el profesor tiene que acceder a ella. Ahora ya casi se puede aprender matemáticas sin ir a la escuela. Yo no es toda una afirmación y van a decir estás, ¿no? Pero ¿qué creen? He conocido gente que sí lo hace. Bueno, entonces tenemos que repensar el discurso.
Yo voy a cerrar esto porque ya una compañera, Mayra Valls, hizo su examen predoctoral, pero realmente fue un formalismo porque ya terminó la tesis y nos dio una ruta de reflexión como el gran camino, o sea, cómo es la reflexión desde el enfoque socioepistemológico, ¿sí? Ella se revisó en educación toda la terminología, toda la teoría sobre las diferentes posiciones sobre la reflexión y la trató de llevar a la socioepistemología. Y entre esas sacó este elemento, bueno, ahorita porque ya quiero terminar, porque ya he hecho bien demasiado. Entonces, lo que nos dijo es de la confrontación. Dice, la reflexión dentro del enfoque socioepistemológico identifica dos elementos claves para caracterizar el proceso de reflexión: la confrontación y la resignificación. Y da una explicación, y se revela. Ya la estuvimos viendo. La confrontación. Hay otra tesis que salió de una compañera en el norte de unos estudiantes que terminan la carrera de profesorado. Les ponen un problema, o sea, cooperan con la profesora para hacer un trabajo de tesis, les ponen un problema de trigonometría. Pero lo sacan completamente de lo convencional de la escuela. ¿Y qué creen? Nos pone de cabeza. Así, no pueden afrontar esos problemas con el discurso que les dio la propia escuela. Yo siempre les decía, oye, estás haciendo una tesis contra tu institución. Y ella me decía, no, pero puso en crisis a los jóvenes, porque con lo que habían aprendido, con lo que ellos entendían, y las herramientas, por más que fueran chavos muy buenos, no pudieron enfrentar esa situación. Termino, y ahora sí termino. Vean este ejemplo tan bonito este es un escrito, y le pedí permiso, Estamos haciendo un libro que se llama Docencia en Matemáticas, y este libro apenas llegó el 19, este párrafo es una parte que se llama Lo Inesperado en el aula, y entonces dice, y nos narra, porque les pedí que fueran narraciones. Dije, con el grupo de 5º grado trabajé con un problema de repartición de chocolates en bolsas de sello. Realizamos la tabla como muestra la tabla 1. Pedí que la observaran y les pregunté qué regla veían. Algunos pasaron al frente a explicar. La mayoría dijo que los números están en la tabla del 6, no les sobra nada y únicamente pueden sobrar hasta 5 chocolates. Eso es lo que dice la conclusión después de ver la tablita que está ahí. Entonces vean que tiene el número de chocolates que propone, la cantidad de bolsitas que necesitan, y si sobran ponen una y ya. Entonces sigue narrando. Es de Melissa, sí. Y dice, un estudiante dice ver otra cosa. No le presté atención porque ya había llegado a lo que quería. Volvió a decirme que veía otro patrón y al ver su rostro comprendí que tenía que escuchar. El estudiante comenzó diciendo que había encontrado un patrón para encontrar el número de bolsas y que tenía que hacer lo siguiente. En el caso de 18 toma 1 más 2 igual a 3. En el caso 24 toma 2 más 2 igual a 4. El número de bolsas es 4. En el caso de 30 toma 3 más 2 igual a 5 y le da 5 bolsas. La cuestión es si para todos los casos era verdadero. Toda la clase comenzó a probar con el 36. La sorpresa que nos llevamos al ver que no se le sumaba 2 sino 3 y así sucesivamente. Fue sorprendente cómo surgió la divisibilidad y la congruencia módulo N en ellos, ¿sí? Porque el niño empezó a sumar los residuos.
Entonces, y alcanzó a ver que si manejaba los residuos, él podía ir resolviendo el número que le dieran, él lo iba a poder acomodar, y en el caso 6 se dio cuenta que nada más estaban del 1, bueno, el 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 5, ¿sí? Entonces, esta experiencia, bueno, hace una reflexión muy bonita, Melissa, porque dice, toda la clase comenzó a probar con el 36, la sorpresa que nos llevamos al ver que la sumaba 2, sino 3, y así sucesivamente. Fue sorprendente cómo surgió la divisibilidad y la congruencia del módulo N. Esta situación me hizo reflexionar sobre mi actitud y la importancia de la participación de los estudiantes. Esta es su reflexión. Pero finalmente, si ustedes se fijan, este ejercicio de los módulos es un ejercicio de clasificación. Finalmente, se está clasificando de alguna manera a través del residuo. Y pónganle toda la matemática que quieran. Piensen en el algoritmo de la división, piensen en, por ejemplo, aquellos que han estudiado teoría de grupos o los teoremas de isomorfismos y los teoremas estos que utilizan clasificaciones muy al estilo de estas cosas del álgebra de residuos. Vean cómo esa matemática sumamente sofisticada, o que podríamos decir complicada, puede tener un fundamento y puede accederse de una manera vía un ejercicio de práctica de uso de elementos aritméticos básicos, ¿sí? Bueno, era lo que les quería platicar y les pido mil disculpas por quitarme su tiempo platicando sobre estas cosas. Estamos pensando digo, fui muy impreciso en muchos asuntos, pero estamos pensando muy en serio para seguir construyendo realmente actividades centradas básicamente en prácticas que fundamenten la matemática, esa que todos queremos, sofisticamos y que consiste en nuestra vida, y por eso estamos aquí. Bueno, pues hasta aquí me quedo. Si tienen alguna pregunta, ya no es hora, entonces ya vamos. A continuación, el bloque de preguntas. Si alguien del público presente tiene alguna pregunta del tipo virtual, adelante, por favor. Levanta la mano y le llevamos el micrófono. Les recordamos también a los participantes en modo virtual que pueden plantear sus preguntas, y si en caso que no diera tiempo, entonces le pediríamos al profesor Lezama que nos conteste asincrónicamente. Pues quizás ves lo que está ahí. Nicolás Sandoval nos comenta que ha sido una conferencia muy interesante. Nos permite reflexionar sobre nuestro papel como docentes en matemáticas. Muchas gracias. Rodolfo, por favor. Gracias por su presentación, las reflexiones, las ideas compartidas. Me gustaría reflexionar con usted más hacia la formación de profesores, porque si bien hablamos de cocinar, de saber matemático, de problematizar el saber matemático con ellos, uno entra en esa segunda de si es que tienen que conocer la matemática escolar tradicional, la información, digamos, que estamos haciendo factorización ya en hacer. Entonces, uno en su planeación, en su ejecución, siempre está pensando, tienen que saber la matemática escolar como enseñamos, para luego cocinar con ellos. Pero a veces en esa dialéctica entra, puedo cocinar con ellos y construir conocimiento. Entonces, en esa problematización del saber matemático, ¿qué rol le debe usted en la formación de profesores de matemática? Yo sí le veo, no digo que no se debe enseñar esa matemática, claro que se debe enseñar, pero se tiene que bajar a ver lo que subyace esa matemática.
Por ejemplo, en algún curso, solamente un profesor en toda la carrera, el primer curso, nos dijo, miren, este curso fundamentalmente tenemos que estudiar 3 teoremas. Y los 3 teoremas están ligados aquí y dicen estos 3 elementos. El recorrido que vamos a hacer es prepararnos para formalizar estos teoremas, pero nada más son estos 3. Y vean que, ¿y qué crees? Fue maravilloso el curso. Sabíamos a dónde íbamos. O sea, nos puso el camino y nos dijo por qué era fundamental. Y nos enseñó por qué, si yo le quitaba hipótesis a este teorema, se caía y ya no respondía. Estábamos hablando de matemática muy formal, es lo tradicional. Entonces, a mí me parece que los cursos de información de profesores tienen que ser unos cursos de matemáticas que tienen que deshacer la matemática. Es decir, deshacerla y volverla a conectar. Porque si nada más enseñamos así, parejito, se deshace. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, más que todo aquí cuando ya regresé y todo lo demás, y empezar a llevar el todo, y ver que existe una carrera que se les va a de formación, pero en el momento de planear esa la historia que se olvida, y que también el desempeño docente. Entonces ahí es un hecho de que hay que problematizar. Yo ahí me sentí mucha si no disponibilidad, estaba final. Puedo problematizar con ellos, ya no es la forma de llevar algo elemental tradicional, sino que es reflexionar en su desempeño profesional docente, ¿verdad? Pero sí a veces entra con esta forma dialéctica de, mira, tengo que enseñarlo, voy a informatizar matemático que se merece, o voy a empezar a problematizar con ellos. Rodolfo, a mí me parece que ese miedo, por los términos que utilizaste ahorita, de formalizar, es que el formalizar no es oscurecer. Formalizar es enseñar la estructura, es alcanzar de ver todos los días. Mira, un día fui en un congreso de una red con un profesor que nos dijo, voy a enseñar, lo que voy a presentar son los trabajos de divergencia, el estudio de la divergencia. Porque todo el mundo estudia la convergencia, yo voy a estudiar la divergencia. Y me pareció, dije, a ver, ¿qué nos va a decir? Bueno, ya empecé a poner atención. Y bien se explicó tan bonito, pero ¿qué crees que yo al perder su discurso? Cuando dijo, bueno, ¿ya quedó claro? Sí. Ahora vamos a hacer las cosas. Yo no había hecho bien. Yo había entendido, quería decir, entendí el mensaje de lo que queríamos, de lo que me estaba diciendo. ¿Por qué pensar que el paso al riguroso discurso era? Voy a ponerte otro ejemplo. Varios estudiantes mexicanos de Olimpiada en un convenio que hubo con un instituto francés muy alto prestigio, porque es la escuela de ingeniería. No es ese instituto, es una escuela de ingeniería que está en Lyon, ¿sí? Bueno, entonces les ofreció darles una beca para llevarse a estos estudiantes, porque le pareció que eran muy talentosos y que les iba muy bien. Y cuando se los llevó, batallaron los muchachos, yo hablé con él porque algunos también se alumnos míos. Y entonces les dije, ¿pero qué pasa? Y es que nos decía, no sé, ¿por qué las cosas fáciles me las tienen que hacer tan complicadas? Nos decían los estudiantes. Y cuando hablé con este profesor, que era muy simpático, porque yo le puse a Voltaire, que era como Voltaire para mí, pero largo así, tremendo, y decía, es que no saben escribir. Y yo dije, pero necesitan pensar, ¿no? O yo decía, para pensar, lo que necesitan es que piensen, que escriban, ¿no? Bueno, para él era riguroso que escribir bien.
y lo sometían a más trabajo a los estudiantes de los liceos franceses, porque ellos sí sabían escribir. Estos chamacos sufrieron muchísimo, pero pues fue bien, finalmente. Pero les generaron esa sensación de que no eran formales en su manera. Así reconozco que los mexicanos sí somos bastante flexibles, por decirlo de manera elegante. Es decir, existe la raíz, sí es obvio, ¿no? Sí, pero demuéstralo. Porque la gráfica no le queda una alternativa, va a cortar, no le queda otra. Sí, no, pero algunos discursos, pero si no lo escribes, de nada sirve que sea más que obvio que va a. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Les invité el micrófono a todos porque va ligado a eso que estaban dando para expresar un poco de mi experiencia. El año pasado, una colega, estábamos aquí en una universidad llevando un curso que se llama Directiva Universitaria. Entonces, en medio de ese curso, hay que procurar establecer una estrategia didáctica en particular en uno de los cursos que se dan, según lo que ha sido mencionado en el curso. Eso sí es de una cuestión general, no está pensándose tanto los cursos de matemáticas. Pero como la colega también da clases de matemática, entonces lo enseñamos entre los dos. Y después de tanta reflexión, estoy viendo que en esa entrada hacia empezar a ver el tema de integración, estoy pensándolo en el estudiantado que estudia ingeniería, por ejemplo, o en el caso de nosotros, estábamos dando un curso para ciencias económicas. Muchas veces el problema es que de repente en integración ya se comienza a presentar mucha información muy diferente y que tras de eso no se le da el respaldo de por qué se escribe que se dio leyes o tantas otras cuestiones. Entonces nos propusimos, como el tema final, la parte de dirección es análisis marginal y tenían que calcular una utilidad marginal, partir de un problema de esos, pero más bien dándoles el criterio de utilidad marginal y preguntarles algo en términos de la utilidad y otra serie de ejercicios. Pero que toda esa clase precisamente fuese basada en que ellos escribieran según creían que se hacían las cosas, incluso que expresaran cómo consideran que se llama esto. Y a ver, preparamos una lista de 15 nombres. Algunos sí dijeron antiderivada, por ejemplo, pero hay otras cuestiones que mencionaban y uno se cuestionaba. Mira, qué interesante es que también el concepto podría llamarse de esa manera. Se llama al final la integral definida de ese. Lo importante es que sí lograron dar con todas las cosas. O sea, sin que ellos supieran que se llamaba integración y sin estar escribiendo para esa clase nada más, sin estar escribiendo el símbolo de la S de nada, escribieron integrando, ¿no? Entonces, ya en la siguiente, sí se les mencionó que nada más el agregado es presentar la notación, pero que ya el razonamiento está y que lo conserven y que lo apliquen. Entonces, sí observé con respecto a otras ocasiones que tuvieron un poco menos de miedo de planes, porque pudimos tener una clase para concentrarnos en el qué es y no en sus reglas para manipular con una notación. Nada más como algo específico que ahora que están hablando de si la normalización nos precio o no, más bien lo que os ofrece en ocasiones es precisamente esa toma de decisiones de cómo se presentan esos objetos. Si de repente el teorema está cargado de 10 incisos y todos con una simbología muy elevada,
hay inicialmente sus precios, pero si ese tratamiento se va dando poco a poco, pero de igual manera se va dando su casa, el trabajo se va haciendo diferente. Y quise compartirlo porque lo mismo motivaba a todo el sector. Muchísimas gracias porque de igual manera estaban haciendo esfuerzos para ir bajando eso que ya que estaban mencionando, nos hizo de igual manera repensar muchas otras cuestiones. Y uno dice, bueno, si ya está check con este asunto, sigue una gran cantidad de asuntos más. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Nada más hay una mención, si ya se la pueden pedir a Rodolfo, la tesis de Wendy. De Wendy. Se me olvida del río, ¿no? Bueno, Wendy estudió teorema fundamental de aritmética, teorema fundamental del álgebra y teorema fundamental del cálculo. Bueno, se preguntó por qué era fundamental. Primero, que es muy discutible, aún dentro del campo de la matemática formal, hay puntos de vista. Pero ella lo que estudió era precisamente lo que sucedía a esos teoremas que nos hacían fundamentales, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí se puede, es decir, deshacer y hacer, deshacer y hacer. Y a mí me parece que el didacta sí tiene que hacer un esfuerzo por encontrar ese conste, cuidado con él. Es decir, no me vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que la matemática formal, no, esa para mí todo el respeto del mundo, porque esa fue la que me conquistó a mí. O sea, esa es la que yo quería para mi vida. Pero ahora que estoy en el campo de la didáctica, entiendo que me perdí de muchas cosas. O sea, ¿cómo te explicas que hasta que estudié casi el doctorado, entendí para qué era el binomio de Newton? O sea, ver el uso que se hace del binomio de Newton en la escuela es una más una operación. Newton, ¿cómo utilizó el binomio? Para hacer predicción. ¿Sí? Entonces, si eso está escrito, eso lo puede leer uno en una carta de Newton. Entonces dice, pero ¿por qué nos perdemos de esto? Y ahí sí, a los didactas, matemáticos educativos, educadores matemáticos, esto no podemos hacernos de lado, ¿no? Tenemos que entrar. ¿Quién nos puede ayudar a entender con profundidad? Por supuesto que los matemáticos profesionales, porque tienen un dominio muy poderoso de ese saber, ¿sí? Entonces, y uno, tenemos un dominio también muy poderoso de otros elementos y que hay que conjuntar. ¿Sí? Hay una otra tesis, perdón, que después de mi vida la puedo hablar en términos de tesis. Hay otra tesis de una profesora de un profesorado uruguayo, muy bueno el profesorado, o sea, acérquense a esa producción de esos chavos uruguayos, en donde estudió a los maestros, como todas las escuelas formadoras de profesores, la matemática, la pedagogía, ¿sí? Entonces, y la matemática, y la didáctica, porque son tres, ¿sí? Entonces, la matemática le enseñan matemáticos. Entonces ella fue a estudiar cómo enseñaban la matemática a los que iban a ser profesores de matemáticas. Y se llevó sorpresas, o sea, porque le dieron, como son sus amigos, le dieron chance de dar sus clases. Y era devastador, es decir, pero ¿cómo estamos formando a los muchachos? O sea, para salir a repetir lo mismísimo. Ayer me lo decían, en una presentación de la compañera de aquí de la escuela, cuando se les hacen preguntas. Es decir, si no van por los caminos convencionales, se vuelve muy difícil. ¿Sí? Entonces, eso están haciendo el libertad o libertinaje del vida. Podemos Bueno, muchísimas gracias al doctor Lezama. Vamos a cerrar la sesión de preguntas por aquí por cuestión de tiempo, pero los invitamos a que si tienen alguna otra pregunta,
la escriban o nos la digan directamente y nosotros se las hacemos llegar al doctor para que nos la responda. Muchísimas gracias, doctor Lezama. Aplausos, por favor. A continuación vamos a hacer la clausura del evento. Vamos a hacer una pequeña permutación muy pequeñita y vamos a hacer un cambio. Luego de la clausura, unas pequeñas palabras, no más de 30 minutos. Vamos a pasar a observar un baile típico acá de Costa Rica. Entonces, para no estarse movilizando, solamente les pido por favor que después del baile nadie se me vaya. Bueno, primero hay café, sí, motivante. Y luego para tomar una foto grupal, por favor. Necesitamos una foto grupal de todos para documentar el sexto cine. En el sexto cine participaron personas de México, Salvador, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Panamá, Chile, Venezuela y Brasil. Desde junio del año pasado empezamos a recibir en total 61 propuestas de ponencias y 18 talleres. Todos se sometieron a un riguroso proceso de evaluación por parte de nuestro comité científico, quien proporcionó una retroalimentación a las personas autoras de cada programa. ¿Aquí se escucha mejor? Ok, ¿aquí? Sí. Problema de usuario. En estos 3 días que hoy terminamos, desarrollamos 40 ponencias y 14 talleres. Muchas gracias a todas las personas que con sus propios recursos económicos han venido a compartir sus experiencias, prácticas docentes e investigaciones con nosotros. Muchas gracias a las personas que presentaron sus trabajos desde sus localidades a través de la virtualidad. El sexto CIME ha roto las fronteras y deseamos que continúe así. Muchas gracias a todas las personas participantes en modo presencial y virtual. Acá tenemos un ejemplo, ya que a través de sus preguntas y comentarios durante las presentaciones o por correo o por foros, o bien acá en espacios compartidos del café o comida entre pasillos, aprendimos todos y todas. Y quisiera, aunque no estén aquí, agradecer a un conjunto grande de personas que colaboraron en asuntos relacionados con la organización, que sin ellos y ellas no hubiese sido posible. Primero a María Luisa, quien fue vital para esta tarea y que aún no termina, nos queda bastante trabajo. A Julia Barrantes, de la Vicerrectoría de Acción Social, por su asesoría. A Rosina, que fue fundamental en la Oficina de Administración Financiera, por su ayuda en las inscripciones. Por supuesto que a Andrea Araya, directora del Centro de Investigaciones en Matemática y Metamatemática, por estar siempre atenta a colaborar. Un agradecimiento profundo también a la Escuela de Matemática por su apoyo constante, a los decanatos de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería por los préstamos de espacios físicos. Muchas gracias también a todas las personas edecanes, pues como decimos aquí en Costa Rica, se pusieron la camiseta del sexto siglo. ¿Qué significa eso? Desinteresadamente y dándolo todo por este simposio, colaboraron en tareas propias del evento. Finalmente, nos quedamos con ideas y sobre todo con curiosidades, con muchas preguntas, y sabemos que en la búsqueda de esas respuestas vamos a llegar a nuevos horizontes en nuestra experiencia docente y también de investigación. Así nos quedan a todos y todas acá ideas y vínculos sobre todo para seguir en este trabajo conjunto en aras
de lo que estamos creyendo aquí, la educación matemática, la enseñanza y aprendizaje de la matemática. En el sexto CIME, gracias a todos y todas ustedes, sumamos un granito de arena en la tarea que hemos afrontado desde el Centro de Investigación en Matemática y Matemática, de convertirlo en un centro de estudio en investigación y en educación matemática. Muchísimas gracias a todos y todas. Vamos a pasar entonces afuera podemos hacer las pruebas de sonido también. Sí, y hoy, perdón, sí, se me olvidó. Vale, dígale que me espere 2 minutos, por favor. Que todavía no. Perdón, se me olvidó un detalle por el tiempo. A continuación, queremos entrelazar el simposio y como tenemos aquí la presencia del doctor Lezama, las chicas de LIP me pidieron un espacio. Entonces, por favor, chicas, ellas les van a dar el contexto. Muchas gracias. Muchas gracias al profe. Como bien lo menciona, hola, mi nombre es Nicole Barquero y mi compañera Elisa Jiménez. Ambos somos bachilleres de la carrera de Educación Matemática y el año pasado, como parte de la práctica profesional de la parte de licenciatura, desarrollamos el segundo encuentro internacional en Educación Matemática, que, como dijo el profe, el segundo EIFEM. Y el doctor Lezama fue el conferencista inicial y como ya nos habían indicado que iba a participar en el cine, le tenemos un recuerdo y un agradecimiento por habernos colaborado y inspirado también durante el EIFEM. Entonces, un fuerte aplauso también. Muchas gracias. Ahora sí, Mario, vamos a hacer las pruebas y ya casi empezamos la actividad cultural. Por favor, recuerden la foto, nadie de los bailes de la actividad cultural, la tomamos. Muchísimas gracias a todos y todas. Vamos a hablar de la información. Esa se llama la compañía de la Universidad de Costa Rica, integrada por los estudiantes de distintas carreras. La directora es Alejandra Núñez. El montaje se llama Voz de Mujer. Es lo que vamos a hacer ahí en el baile, donde se bailan reinterpretaciones de las canciones Cañones y Margaritas, Parrandera, con la R. Parrandera. El dueño de la compositora Guadalupe Urbina y todos a servir de la Universidad de Mujer Global. Muchas gracias.